Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 19 de enero del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana de este nuevo día, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Si usted no está en el sur de Miami, sino en donde quiera que usted esté, si usted en su celular descarga la aplicación Actualidad Media Group, usted también allí nos puede escuchar. Y usted puede descargar esta aplicación completamente gratis. Actualidad Media Group en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, pues nos puede ver. Muy buenos días a todos por acá. Aquí recibo el saludo de Henry Moreno Hernández desde Atlanta, con un guayoyo bien caliente ante el frío congelante, dice él. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. José de Villa con su abrazo estrangulante en Maracaibo. Carlos Cuevas en Filadelfia. Jesús Grajirena desde Caricuao en Caracas. Sibel Ríos en Tennessee. También está congelada Sibel. María Alejandra Alfonso en Gainesville, Florida. Gloria Herrera en una asoleada y calurosa Bogotá. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Liber Benedetto nos saluda desde Calgary, en el helado norte del Canadá, menos 26 grados centígrados. Dios mío. Saludos especiales para Floralicia. Magali Hernández está en Dublín. Jocelyn Costa en Midland. Edgar Bravo en Madrid. Hoy estaría cumpliendo 81 años Janis Joplin, por supuesto, la vamos a recordar. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. María Isabel Rodríguez en Palmersville, Tennessee. Ani Amran y Mimón están en Bogotá. Marini Hernández en Macuto, Estado Vargas. Chere Ramos, amanecimos en 16 grados y para nosotros eso es frío parejo, dice la muy caraqueña Chere Ramos Graterol. Allí también está de doña María Alicia Cifontes, quien nos advierte que ya no se habla de Tarek El Aizami. Tiene razón. Dan Bento, mi hijo Diego le envía saludos cuando va al colegio en Winter Garden. Gracias, Diego. Elizabeth Araujo, nuestra querida. Jesús Aguilar en Arequipa. Pepita Zampera en Houston. De todas partes, lo que es esta diáspora. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Aquí tenemos ya a Laurita, que se acaba de recuperar del COVID, y también Carlos. Buenos días a todos. Es viernes. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Ay, pero no se te vio. No, el plano de la imagen de ella. Sí. No hay cámara para Laura, no puede ser. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 19 de enero, es el día de San Juan de Ravenna, San Germánico de Esmirna, San José Sebastián Pelczar, San Mario, Marta, Audifax y Abacum mártires en la Vía Cornelia, Santa Pía,
día también del beato Marcelo Spínola. Al darle un vistazo al calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que para el día de hoy la luna continúa creciendo en Tauro, luna de prosperidad, llenura, abundancia. Es la luna de la riqueza, es la luna de todo lo que es estable, lo que se decida con esta luna será muy difícil de cambiar. Y tenemos que esa luna va a estar allá arriba hasta mañana sábado, cuando a las 8:58 de la mañana entrará creciente en Géminis. Lo importante es que mañana a las 9:07 de la mañana el Sol entrará ya en Acuario. Abandona pues el Capricornio. Todavía es Capricornio. Luna creciente en Tauro, Sol en Capricornio, hoy 19 de enero del año 2024. Hoy es el día del popcorn, las palomitas de maíz, se asocian ya directamente con el cine, ¿no? Ahora, lo que es increíble es que estas palomitas de maíz reciben los nombres más curiosos. En la Argentina, pochoclo. Brasil y Bolivia, pipoca. En Chile les dicen cabritas. En Colombia, crispetas. En Ecuador, canguil. En Guatemala, poporopo. En México les dicen las palomitas. En Paraguay, pororó. En Perú, canchita. En Puerto Rico, rosetas de maíz. En República Dominicana, cocaleca o rositas de maíz. Y en Venezuela, cotufas. Hoy es pues el día de la cotufa. Nuestro programa para el día de hoy se va a ocupar de los siguientes temas. En Atlanta vamos a conversar con el profesor Timothy Litton de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia a propósito del informe sobre la desgracia que ocurrió en Uvalde. Una cascada de errores, determinó el fiscal general Garland, luego al finalizar la investigación sobre lo que ocurrió en Uvalde. En Caracas vamos a conversar con el periodista Pedro Pablo Peñalosa, quien es Carislia Rodríguez, la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. En Buenos Aires vamos a conversar con la internacionalista Sofía Scali a propósito de la situación en el Medio Oriente. Netanyahu reitera a Estados Unidos que tras la guerra no cederá a la conformación de un Estado palestino. En Caracas vamos a conversar con la abogada Andrea Santa Cruz de la ONG Civilis Derechos Humanos. Guerra a muerte contra la sociedad civil en Venezuela es lo que ha planteado Nicolás Maduro con la ley que prácticamente eliminaría a las organizaciones no gubernamentales. Vamos a conversar con la doctora Paola Bautista Alemán. Ella es doctora en ciencias políticas y ha escrito un artículo en Caracas Crónicos muy interesante. Plantea, Ecuador es un espejo para Venezuela. Dice la doctora Bautista Alemán que cuando en Venezuela se dé un régimen post-chavista o post-revolucionario, habría que tener muy en cuenta la violencia desencadenada, por ejemplo, que se ha dado en Ecuador, porque eso puede darse de no tomarse las previsiones en Venezuela. Y vamos a conversar también con Miro Popic, el periodista, cronista gastronómico. Y con Miro vamos a abordar un tema muy, muy interesante. En 1972, Miro es de origen chileno. En 1972, Miro era un joven reportero y fue asignado a cubrir la tragedia, el milagro de los Andes. Se dirigió a la zona donde habían rescatado a los 16 sobrevivientes del avión uruguayo. Y es Miro Popic quien da la noticia al mundo de la antropofagia.
Vamos a conversar con él ahora que se ha creado todo se ha despertado de nuevo el interés en la tragedia gracias a la película La Sociedad de la Nieve. Vamos a conversar eso con Miro Popic. El pasado 13 de enero fue el Día Mundial contra la Depresión. La depresión es una condición, una enfermedad que no se ha de confundir con la tristeza. En el mundo existen más de 280 millones de personas sufriendo de depresión. Y la depresión es muy peligrosa, delicada, porque puede conducir al suicidio. Vamos a dedicar nuestro foro de hoy a abordar qué es la depresión y cómo se puede superar la depresión. Lo vamos a hacer con dos destacados médicos psiquiatras, el doctor Rómulo Aponte en Cuenca y el doctor Pedro Delgado en la ciudad de Caracas. Ese será pues nuestro programa para el día de hoy. A ver, las efemérides de este viernes 19. En 1809 nació nada menos que el gran Edgar Allan Poe, poeta, narrador, crítico, editor y para muchos el padre de la historia detectivesca. Los asesinatos de la Rue Morgue, por ejemplo, son todo un clásico. Falleció en 1849, apenas de 40 años. Tengo dos efemérides que nos remiten a Cuba. El 19 de enero de 1869, en La Habana, José Martí y Fermín Valdés Domínguez editan el diario El Diablo Cojuelo. Y el 19 de enero de 1880, el Congreso de Diputados de España, todavía Cuba era una colonia española, vota la abolición de la esclavitud en Cuba. Por eso es que la esclavitud en Cuba duró tanto. El 19 de enero nació Tippi Hedren, quien está cumpliendo hoy 94 años. Nació en 1930. Esta actriz protagonizó dos películas de Alfred Hitchcock, Los pájaros y Marnie, y es la madre de Melanie Griffith. El 19 de enero de 1961, en el gobierno de Rómulo Betancourt, se inaugura el Parque del Este en Caracas, parque que sigue siendo pues querido y entrañable para todos los caraqueños del este de la ciudad. Ha cambiado varios nombres. En algún momento se le bautizó Parque Rómulo Betancourt en honor al presidente. Hoy por hoy es el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, pero todo el mundo lo llama el Parque del Este. El 19 de enero de 1971 se fundó el MAS, el Movimiento al Socialismo, por los dirigentes que fueron expulsados, se fueron del Partido Comunista, entre ellos Pompeyo Márquez y Teodoro Petkov, fundamentalmente. Aquí tengo una efeméride muy curiosa, está aquí en Miami. El 19 de enero de 1977 se produjo una nevisca, una ligera nevada aquí en Miami. La nieve no cuajó y por lo tanto no hubo acumulación. Pero usted se imagina nieve en la ciudad de Miami. El 19 de enero de el año 2000, a la edad de 85 años, falleció Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una actriz de cine vienesa muy importante. Su nombre era Heidi Kessler. Y en el año 1933 protagonizó la película Éxtasis, película donde ella aparecía desnuda, saliendo de una laguna. Es el primer desnudo que se conoce en la historia del cine. Luego ella fingía o actuaba un orgasmo, con lo cual es también el primer orgasmo en la historia del cine. Y en 1933, se imaginará usted, eso fue un escándalo. Era una mujer muy bella, pero aparte de sus virtudes como actriz, era científica. Nada menos que es la inventora de la primera versión del espectro ensanchado que permitía las comunicaciones inalámbricas de largas distancias. Esta técnica todavía se utiliza en los protocolos de Bluetooth, Wi-Fi y CDMA.
la gran Hedy Lamarr. Su vida estará reseñada en un libro excelente, muy, muy interesante, The Only Woman in the Room, la única mujer en el cuarto, de Mary Benedict. Al entrar en las efemérides musicales, 19 de enero de 1853 se estrena Il Trovatore de Giuseppe Verdi. El 19 de enero de 1926, en Dolores Hidalgo, México, nació el gran José Alfredo Jiménez, el rey, y cualquier otra cantidad de maravillas que compuso este señor. Falleció muy joven, a los 47 años, al igual que Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, de cirrosis hepática. Hago siempre lo que quiero. Y como lo dijo el amigo Bravo en Madrid, hoy estaría cumpliendo 81 años Janis Joplin. Janis Joplin falleció a los 27 años de sobredosis. Ella solo grabó 3 discos, pero de los 3 solo uno era ella como solista. Y es precisamente ese disco que está sonando allá, Pearl, donde el tema ese Move Over era la primera del lado A. El disco fue publicado después de su muerte. Es hora de hacer contacto con la oficina de Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. En la línea telefónica de la oficina está Javier Pacheco. Javier, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, César? Agradecido por la invitación el día de hoy al programa. Aquí bien movida la mañana, estoy en este momento en el call center, en nuestro call center, y estamos recibiendo muchas llamadas de personas que lamentablemente se han visto en esa situación de estar en un accidente de auto. Y es importante recordar que la ley de la Florida establece 14 días para poder hacer un reclamo por lesiones, y la recomendación es no esperar hasta el último día, no esperar que el seguro de auto de la persona culpable les va a ayudar. Más bien ellos van a tratar de dilatar para que usted no cumpla la ley y cumpla el plazo de los 14 días que está en la ley de la Florida. ¿Por qué al comienzo de año se incrementan los accidentes, Javier? ¿Tienen ustedes más movimiento en la oficina en estas fechas? Sí, realmente durante este principio de año estamos procesando muchos casos de accidentes que ocurrieron en los últimos días del año pasado. Y normalmente en estas fechas la gente aún estaba de viaje, ¿no? Y estar de viaje en carretera, se incrementan los accidentes, mucho más tráfico en las carreteras, la gente está de vacaciones y nos ha tocado una temporada bien fuerte, ¿no? Este inicio de año ha sido bien movido, atendiendo a muchas personas, ayudándoles y tratando de, digamos, crear un caso sólido desde el principio. Y esa es una de las claves. Las personas no pueden esperar que pase el tiempo, porque pueden perder el derecho a hacer un reclamo, o la compañía de seguro de la persona culpable puede negar el reclamo o pagar una cantidad mínima, porque no se creó una buena evidencia y un caso sólido desde el principio. Esa es la ventaja de tener un abogado de tu lado, que te puede indicar cuáles son los pasos que debes seguir. Recuerden que no se trata nada más del arreglo del carro. Las personas tienen derecho a tratamiento médico y a recuperar compensación económica si han sido lesionados en un accidente. Por ello es bueno que usted tenga en la memoria de su teléfono celular el teléfono de Jani Martínez Ward. Se lo digo de inmediato, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Y hay algún horario específico para llamarles, Javier? Realmente no hay un horario específico. Los accidentes no tienen horario ni fecha en el calendario. Lo importante es llamar. Nuestro equipo está aquí las 24 horas del día, 7 días a la semana, listos para ayudar a toda la comunidad en su idioma, en español, de manera fácil, de manera sencilla. Los podemos guiar en el proceso y ayudarles desde este mismo momento. Muy bien. Por ello, llame usted sin dilación tan pronto tenga el accidente al 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Javier, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Feliz día. Javier Pacheco, de la oficina de Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR55. El editorial con César Miguel Rondón.
El pasado 17 de enero, cuando César Byron Suárez Pillay fue acribillado de 20 balazos en la ciudad de Guayaquil, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, estaba en Miami. Noboa viajó a Miami por razones importantes. Había nacido su hijo, su tercer hijo. Noboa había cancelado un viaje a la cumbre de Davos y otra gira internacional por la crisis de violencia que ha estallado en su país luego de los secuestros y asesinatos en cárceles y en la calle. César Byron Suárez Pillay fue el fiscal que interrogó a los secuestradores que irrumpieron en un canal de televisión cuando se transmitía un programa en vivo. La mafia decidió asesinarlo y a plena luz del día, 20 balazos acabaron con la vida de este joven fiscal en Guayaquil. Noboa, como decía, no estaba en el Ecuador. Estaba atendiendo el nacimiento de su hijo en Miami. Y el detalle está en que el hijo del presidente del Ecuador nace en Estados Unidos, donde se lleva adelante una práctica que por lo visto es muy vieja. Es una costumbre de las clases altas de la América Latina, clases medias altas, donde vienen, por ejemplo, muchas señoras, sobre todo a la ciudad de Miami, a dar a luz aquí. Ello porque si el niño nace en el territorio norteamericano, de inmediato es ciudadano americano. Esa costumbre, pues, puede estar ahora en riesgo. ¿Por qué lo digo? El señor Ramaswamy, quien ya no aspira a la nominación presidencial republicana, planteó lo que sin duda en su caso es un despropósito, una suerte de disparo en el pie o de escupitazo hacia arriba, porque planteó que las personas que nacen en Estados Unidos, si son hijos de extranjeros, no son ciudadanos americanos. Digo que es un despropósito en su caso porque él es hijo de extranjeros. Y lo mismo le ocurre a la señora Nikki Haley. Nikki Haley es hija de padre y madre oriundos de la India. Y Donald Trump ya ha advertido que la señora Nikki Haley no es americana y por lo tanto no puede aspirar a la presidencia. Aquí hay otro despropósito, un contrasentido, porque la señora Haley fue la embajadora de Donald Trump en las Naciones Unidas y ya fue la gobernadora de Carolina del Sur. Pero la ofensiva contra la migración no es solo el que está entrando de manera ilegal por la frontera, va muchísimo más allá. Tanto va más allá que no bastará con nacer en Estados Unidos para ser americano si las ideas de Donald Trump florecen y se anidan. El caso de la señora Haley es evidentemente un bulo. Como bulo fue que Barack Obama no podía ser presidente porque era hijo de un extranjero, un señor africano. De forma tal de que a lo mejor el hijo de Daniel Noboa no será ciudadano americano si prosperan estas ideas. El detalle está en que más allá de esta práctica de las clases altas en la América Latina, no se ve como muy bien que el presidente de una nación, en este caso del Ecuador, prefiera que su hijo sea gringo y no ecuatoriano. 9:26, ya regresamos con las noticias más importantes de este viernes 19 de enero. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:28 vamos con las noticias más importantes del día. La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron ayer un proyecto de ley a corto plazo
para evitar el cierre del gobierno, esto hasta el mes de marzo. El Senado aprobó la legislación 77-18 ayer en la tarde y la Cámara de Representantes siguió su ejemplo con una votación de 314-108 horas más tarde, después de que los partidarios de línea dura del Partido Republicano lanzaran una campaña de presión de última hora para adjuntar medidas partidistas de seguridad fronteriza al paquete de financiación. Los votos envían la legislación al presidente Biden para que firme la ley y evite un cierre parcial antes de la fecha límite. Donald Trump afirmó que el presidente de Estados Unidos debería gozar de una inmunidad total contra un procesamiento penal, incluso si sus acciones cruzan la línea roja. Trump se enfrenta a 91 cargos penales en 4 casos que incluyen el presunto intento de alterar los resultados electorales del 2020 y de apropiarse de documentos ultrasecretos cuando se fue de la Casa Blanca. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó los llamamientos a una solución de 2 estados e insistió en que su país estaba apuntando a la victoria absoluta en su guerra con Hamás. La oposición de Benjamín Netanyahu a un estado palestino es de larga data, pero los comentarios del primer ministro fueron hechos justo un día después de que Estados Unidos insistiera en que tal solución era necesaria, y con los estados árabes circulando un plan de paz centrado en un marco de 2 estados. Señalan los expertos, sin embargo, que Netanyahu, quien es impopular en casa, depende del apoyo de los socios de la coalición de extrema derecha para retener el poder, y corre el riesgo además de perder a 2 miembros prominentes de su amplio gabinete de guerra. Israel necesita unas elecciones anticipadas, escribió el ex primer ministro israelí Ehud Barak en Haaretz, antes de que sea demasiado tarde, advirtió. Y ayer mismo, México y Chile remitieron la guerra entre Israel y Hamás a la Corte Penal Internacional para la evaluación de posibles crímenes de guerra por parte de Israel y Hamás, debido a la creciente preocupación por la última escalada de violencia. Gaza ha estado bajo un apagón de comunicaciones de 1 semana de duración y se enfrenta a una amenaza inminente de hambruna. La OTAN está lanzando su mayor ejercicio militar desde el final de la Guerra Fría, con 90.000 soldados de Estados Unidos y Europa ensayando estrategias defensivas contra Rusia. También participan más de 50 barcos, 80 aviones de combate y 1.100 vehículos de combate. Rusia no fue nombrada directamente, pero el ejercicio Steadfast Defender imagina un conflicto con un adversario cercano en el flanco oriental de la alianza. Nicolás Maduro ordenó activar el plan Furia Bolivariana en todos los estados de Venezuela con el propósito de enfrentar cualquier intentona golpista en contra de su gobierno. Vamos a activar el plan Furia Bolivariana calle por calle, barrio por barrio. Es un plan cívico, militar y policial para enfrentar cualquier intentona terrorista y golpista, se presente como se presente, preparados para cualquier agresión contra la paz, dijo textualmente Nicolás Maduro. Miles de estudiantes de Miami-Dade pronto viajarán a la escuela sin emisiones, gracias a una subvención federal que duplica la cantidad de autobuses eléctricos que el distrito escolar planea comprar. Casi $20 millones de la Agencia de Protección Ambiental cubrirán los costos de 50 nuevos autobuses escolares eléctricos y 16 cargadores rápidos, lo que llevará al distrito a 100 autobuses escolares ecológicos en las carreteras y en orden. Para el 2026, el distrito espera que 1 de cada 10 autobuses sea eléctrico y asumirán una pequeña parte del costo. Y reseña, por otra parte, hablando de automóviles eléctricos, que los vehículos Tesla en Chicago sufren por las temperaturas gélidas. El tiempo de carga y la duración de la batería se ven afectados por el frío en estos automóviles eléctricos. Los funcionarios de policía
que respondieron al mortal tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, en Texas, esperaron demasiado tiempo para enfrentarse al pistolero. Actuaron sin urgencia en el establecimiento de un puesto de mando y comunicaron información inexacta a las familias en duelo. Esto, según un informe del Departamento de Justicia publicado en el día de ayer. Dice el comunicado, si los organismos encargados de hacer cumplir la ley hubieran seguido las prácticas generalmente aceptadas en situaciones de tirador activo, y si hubieran ido justo después del tirador, o se hubieran ido justo al tirador y lo hubieran detenido, se habrían salvado vidas y la gente habría sobrevivido. Así lo determina el fiscal general Merrick Garland. Así lo dijo en una conferencia de prensa en el día de ayer. Las víctimas de Uvalde, dijo Garland, se merecían algo mejor. Recordemos, fallecieron 19 niños y 2 maestras. ¿Qué consecuencias tiene este dictamen, este informe del fiscal general? Vamos a la ciudad de Atlanta, donde está el profesor Timothy Litton, profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia. Timothy, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Timothy, tienes el mute. A ver, ahora. Buenos días. Buenos días, Timothy. Gracias por atendernos. A ver, este informe que presentó ayer el fiscal Merrick Garland, ¿qué implicaciones puede traer para tanto los funcionarios policiales como para los familiares de las víctimas? Bueno, el informe dijo que había un gran error en la estrategia de confrontar el tirador, y en vez de tratar la situación como una situación de tirador activo, que requiere la neutralización y confrontación armada inmediata, lo trataron como un atrincheramiento, es decir, un standoff, que requiere negociación, y por eso ellos esperaron más de una hora antes de entrar y tratar de neutralizar, y durante ese tiempo había más heridos y mayor progresión de las heridas de las personas ya tiradas. Entonces, en términos de la reacción legal, las familias se han puesto una demanda, un tipo de demanda civil para sus daños, y eso dice que había una negligencia por parte de la policía por no seguir sus propias prácticas, y es una acción de clase contra la ciudad, el distrito y las varias servicios de policía, y es por $27 millones. Pero además hay posibilidades de unos cargos criminales contra la policía, y esos cargos están en manos de los oficiales locales en Texas, y pueden ser cargos criminales por deprivación del derecho constitucional, que requiere respeto a la seguridad corporal de cada ciudadano, y puede ser una acusación de indiferencia deliberada por parte de la policía por haber esperado tanto tiempo antes de entrar en confrontación. A ver, según esto que nos explicas, Timothy, tenemos por una parte cargos criminales contra los policías, o al menos sus directivos. Es decir, podrían terminar en la cárcel o con penas importantes. Y por la otra, habría una compensación económica para los familiares de las víctimas. En el segundo caso, ¿quién pagaría esa compensación económica? ¿El Estado de Texas? No, lo que pasa es que depende quién es el defendiente. Entonces, ellos tienen una demanda contra la ciudad. Si la ciudad pierde, tiene que pagar. También el distrito de escuela y también la policía. No solamente la policía de Uvalde, sino también policía del estado, policía federal. Entonces, eso depende de quién es culpable en esa demanda civil, y ellos tienen que pagar. Puede ser un órgano del gobierno, que depende. ¿Por qué la policía cambió la estrategia? ¿Impericia, temor,
¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué no actuaron como era debido? Es decir, como lo dicen los protocolos. Creo que hay dos cosas. Uno que está mencionado en el informe del fiscal, y eso es que había una gran falta de comunicación. El jefe de la policía escolar no llevó su radio portátil durante el crisis. Entonces, él estaba en su celular y estaba dando mandados por boca, pero su celular no funcionaba bien porque el servicio celular en esa parte de Texas no es completo. Ay. Pero también yo creo que tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando de un tirador con una máquina de matanza, un rifle muy poderoso. Entonces, la policía se confrontaba en una situación de combate. Y yo creo que normalmente la policía escolar o la policía local no está acostumbrado a confrontarse con personas que están llevando armas para combate en la guerra. Y por eso yo creo que había, a pesar de que hay una práctica que dice lo que tiene que hacer, una imbalanza entre el tirador con su AR-15 y su fusil, y por otro lado, la policía que andaba en varios aspectos con armas en la mano. Sí. No todo, pero creo que eso crea un miedo. Y es un aspecto de esos tiroteos masivos, de que la policía local, gente que entra en el servicio público como bomberos para servir al público y para ayudar a los muchachos en la escuela, están confrontando situaciones de combate. Situaciones de guerra. ¿Verdad? Sí. Ya. Con armas serias. Ese AR-15 es un arma de combate, un arma un arma de guerra que tiene municiones múltiples y frente a un policía que anda solamente con una pistola, ¿no? Sí, la AR-15 es un rifle que es modelado al M16, que es el arma de combate típico en los Estados Unidos en el ejército. Y el AR-15 es una versión de ese rifle que es semiautomático, que es diseñado para el mercado civil. Ya. Timothy, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado. El profesor Timothy Litton, de la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia, nos habló desde la ciudad de Atlanta. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas son especialistas en todo tipo de visa y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y a las 9:45 vamos a la ciudad de Caracas, donde está el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Pedro Pablo, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Pedro Pablo, la idea prevista era conversar sobre la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la señora Cariclia Rodríguez. Vamos a hablar de ella, pero antes quiero preguntarte por esta última ocurrencia del señor Maduro, el plan Furia Bolivariana para enfrentar cualquier intentona golpista. ¿Hay intentonas golpistas en este momento en Venezuela? ¿A cuenta de qué? ¿Qué despierta esta especie de temor para activar un plan cuyo nombre ya
furia bolivariana. ¿Qué es esto, Pedro Pablo? Sí. Bueno, primero recordar que en su informe de gestión ante el Parlamento, Nicolás Maduro señaló, reveló allí que habían desmontado una serie de conspiraciones, ¿no? Intentos de magnicidio, golpes de Estado. Decía que incluso uno de ellos pensaba llevarse a cabo el 1 de enero de este año. Pero bueno, tenemos que tener, por supuesto, todo esto claro que se da en el marco de un año electoral. Mientras uno ve que la oposición, sobre todo al frente de María Corina Machado como candidata presidencial, insiste en que nada la sacará de la vía electoral y que está más bien buscando que sea admitida su inscripción como candidata, tiene por otro lado al chavismo hablando de conspiraciones, ¿no? Además de esto, muy grave lo ocurrido en el estado Barinas, donde detienen a un dirigente sindical de la manera como se lo llevan. Además, inmediatamente se traslada a ese estado Diosdado Cabello, quien amenaza también al gobernador del estado Barinas, diciendo que, bueno, prácticamente sería responsable de cualquier hecho de violencia. Entonces, bueno, creo que es una manera también de enturbiar todo este momento político que, repito, está marcado por un año electoral. Un año, no se sabe cuándo será la elección presidencial, no tiene fecha. Maduro ha dicho que se encargará de ello el CNE. Sabemos que el CNE es un apéndice del Ejecutivo, del partido de gobierno, pero lo cierto es que, bueno, digamos, esto viene a contaminar, digamos, aún más el ambiente en un año que debería más bien ser un año de buscar acuerdos y consensos para una ruta electoral. En otras palabras, si la lucha electoral, la campaña electoral la tengo cuesta arriba, yo como gobierno inventaría entonces una situación de intentona golpista para proceder. ¿Sería algo así? Es que por eso subrayaba que mientras uno ve a la candidata de la oposición diciendo nada nos sacará de la vía electoral, permítanme participar, yo no estoy inhabilitada, gané unas primarias, vamos a medirnos, tienes al gobierno hablando de conspiraciones y de golpe de Estado. Y no solamente hablando, sino que ya, como digo, bueno, ya tienes Víctor Venegas, detenidos, exactamente. Tienes incluso aquellos que fueron excarcelados, como Roberto Abdul y los colaboradores de María Corina Machado, bueno, tienen entonces que presentarse ante tribunales, tienen una serie de restricciones, es decir, que no tienen libertad plena. Entonces, por eso decía que, bueno, es este contraste, una oposición con su candidata diciendo que todo tiene que resolverse por la vía electoral y pidiendo simplemente que le permitan participar en una elección, y por otro lado un gobierno hablando de conspiraciones, golpes de Estado, persiguiendo, encarcelando, limitando la libertad de colaboradores de esa candidata. Entonces, bueno, creo que queda claro cuál es el camino y la presión que está ejerciendo el chavismo en este momento para tratar de descarrilar todo esto y sacar de la ruta electoral a la oposición, ¿no? Creo que es muy evidente. Ahora, no hay mayor evidencia de la intentona golpista. Es decir, Venegas es un dirigente sindical y lo detienen justo en los días del Día del Maestro, ¿verdad? Sí. ¿De qué se le acusa a Venegas? Bueno, además, claro, lo están metiendo en este plan conspirativo, supuestamente, por eso recordaba la declaración de Maduro y luego de Cabello también en su programa de televisión, hablando de que había un plan que tenía incluso como entre sus objetivos asesinar a Freddy Bernal, el gobernador del estado Táchira, y bueno, están metiendo a Venegas en esa gran conspiración, digamos así, ¿no? Ha hablado Maduro de la CIA, de la DEA, aunque dice que no cree que Joe Biden, el presidente, esté involucrado directamente, pero sí estos organismos del gobierno norteamericano. Pero aquí vamos al mismo punto en realidad. Yo sinceramente no voy a decir si esto... más allá de negar o no el hecho, el tema es que al no haber una investigación independiente, sino que todos sabemos, digamos, ya esto se ha repetido en una cantidad de ocasiones, pero además todos sabemos quiénes están involucrados, y eso incluso conectaría con el tema del TCJ, es decir, no estamos hablando ni de un sistema judicial, ni de un poder judicial, ni de un sistema de investigación, ni una fiscalía que sean autónomas e independientes, sino que claramente están vinculadas al gobierno, razón por la cual, bueno, ya tenemos antecedentes de cómo se levantan o se forjan algunos expedientes para anular a dirigentes de oposición, con el mismo caso de la inhabilitación de María Corina Machado, que nadie la ha visto,
ni siquiera ella misma se la ha comunicado y sin embargo está inhabilitada. Entonces, bueno, ese es el tema cuando uno habla de estos casos, donde al no haber una investigación clara, donde ni siquiera se permite el derecho a la defensa y no se respeta el debido proceso, pues bueno, obviamente cuesta mucho creer en este tipo de, digamos, de casos, ¿no? Bien, vamos entonces al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién es la señora Carislia Rodríguez? Bueno, ella venía desempeñándose como presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, sube a presidenta del tribunal. Ella, bueno, era militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue jefa de la Cámara Municipal de Caracas, una persona además en su momento muy relacionada, muy vinculada al difunto diputado Darío Vivas. Luego también ella ejerció como alcaldesa interina de Caracas una vez se decidió la salida de Erika Farías de ese cargo, y luego pasa a la Sala Electoral. Se habla de su vinculación, como digo, por la vía de Darío Vivas con la pareja presidencial, específicamente con Nicolás Maduro, pero también que tendría una buena relación con el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Decían los concejales chavistas de su momento que Cabello la protegía cuando era alcaldesa de Caracas y cuando estaba en esas responsabilidades. Y también se dice que incluso el propio Cabello habría sido el encargado de transmitir a los magistrados la decisión de que ella fuera la presidenta del TCJ. Lo cierto es que, bueno, tiene claramente una relación, una vinculación directa con Nicolás Maduro, y también agregaría un hecho que es que, bueno, siendo presidenta de la Sala Electoral, fue la responsable de este fallo que suspendió los efectos de las primarias de la oposición. Entonces, bueno, claramente identificada, como digo, con el chavismo, y ahí están circulando los videos de cuando ella llamaba a participar en las primarias, por ejemplo, la dirección también del PSUV en Caracas. Entonces, bueno, no queda duda de cuál es su vinculación. Leí un tuit de la periodista Ibellice Pacheco, donde, aquí lo tengo, voy a leer, esto es del día de ayer. Estoy a punto de solicitar pruebas de que Carislia Beatriz Rodríguez, nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, sabe leer y escribir. En todo caso, no cumple ninguno de los requisitos de ley para ocupar el cargo. Nunca ha sido juez, ni fiscal, ni profesora universitaria. Nada tiene publicado. Creo que además, para ser presidente del Tribunal Supremo hay que tener doctorado, ¿no? ¿Qué nos puede decir del currículum ya profesional de la señora Carislia? Bueno, ciertamente no se tiene mayor referencia. Esto me ha hecho recordar a mí cuando el debate que llevó a la designación de Iván Rincón Urdaneta como presidente del TCJ, que era un diputado de oposición, Luis Beltrán Franco, que decía que como no tenía mayores evidencias de que el señor fuera doctor, bueno, que le tomaran una foto ahora que iba a ser presidente del TCJ, porque decía que en Venezuela, que la gente tiene fotos hasta de graduarse de kinder, era imposible que hubiese una foto de un doctorado, ¿no? Pero eso lo decía Luis Beltrán Franco en su momento. Pero aquí claramente lo que se conoce de esta magistrada es su pasado político. Digamos, no sé, se conoce que tenga una obra escrita o por sus clases en la universidad, o sea, sí se habla que tiene un doctorado en la Universidad de Nueva Esparta y que por esa vía cubriría ese requisito. Pero claramente, bueno, lo que se sabe de ella, su trayectoria es política, y política, como digo, además muy localizado aquí en Caracas, ¿no? Tampoco era una dirigente de proyección nacional, pero bueno, ese es su recorrido. No se tiene, digamos, conocimiento de que haya tenido un desempeño, pues bueno, muy brillante en la carrera judicial, ¿no? Porque hasta ayer era político. Ya lo veo. Pedro Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. No, muchas gracias a ustedes. Gran abrazo. Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas, 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Los funcionarios de la Universidad Internacional de Florida dieron un paso más hacia la apertura de su tan esperada Casa Cuba ayer, al aceptar una donación de $10 millones de Benjamín León Jr., presidente y fundador de León Medical Centers. Una vez construida, Casa Cuba servirá como un centro académico y cultural dedicado al estudio de Cuba. Florida International University espera realizar eventos, exhibiciones y fomentar relaciones.
A cambio de su regalo, los fideicomisarios de la universidad votaron unánimemente para nombrar las instalaciones de Casa Cuba, que estarán ubicadas en la avenida 107 del suroeste y la calle 16 en la entrada del campus principal de la universidad, como el edificio Benjamín León Jr. Qué bien, muy bien. Gracias, Flor Alicia. Habíamos leído en las informaciones internacionales la postura de Benjamín Netanyahu en el sentido de no atender la solicitud, entre otros países de Estados Unidos, de aceptar el Estado palestino una vez terminado el conflicto. Ha dicho Netanyahu, este conflicto no se trata de la ausencia de un Estado, entre paréntesis palestino, sino de la existencia de un Estado, el Estado judío. Esto siguiendo la línea dura, radical, de los extremistas conservadores, que son los que le apoyan en este momento. A ver, dada la impopularidad del señor Netanyahu, una postura como esta, ¿qué le va a garantizar? Vamos a Buenos Aires, allí está la internacionalista Sofía Scali, especializada en estos temas de Israel y el Medio Oriente. Sofía, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel, a ti, a todo el equipo, muchas gracias por llamarme. ¿Qué consecuencias tiene en el contexto de la guerra en este momento en Gaza una postura como la de Netanyahu? La postura como Netanyahu, para mí, el primer foco que tenemos que hacer es que le está dando la espalda a su aliado histórico, que es Estados Unidos. Estados Unidos pidió a Israel que reduzca la ofensiva dado al alto costo humanitario y a la escalada militar en la región, porque este problema está escalando y está involucrando a otros países. ¿Qué pasa? Estados Unidos, si bien apoya a Israel en este conflicto, le advirtió que está perdiendo apoyo de la comunidad internacional porque las consecuencias son devastadoras. Por ende, Netanyahu, que como bien dijo, no va a terminar la guerra a menos que termine con Hamas, se va a quedar de alguna manera solo y aislado respecto a la postura del resto de la comunidad. A ver, Netanyahu apuesta a la guerra larga porque se insiste en que solo Netanyahu permanece en el poder si hay guerra. Si esto es así, ¿cómo puede reaccionar el pueblo israelí? Bueno, evidentemente Netanyahu está siendo muy criticado por la población. Se lo considera un gabinete en teoría de unidad nacional, pero que es como el más conservador de la historia de Israel. La población está devastada porque acá, a ver, si bien es una guerra entre Israel y Hamas, las víctimas son tanto israelíes como palestinos, como un montón de otras personas de otras nacionalidades que viven en la zona. Entonces, digamos, la popularidad de Netanyahu va a ser cada vez menor, porque evidentemente se necesita una solución que va a requerir digamos, como una negociación y que Netanyahu baje un poco la guardia y acepte las condiciones del otro lado, digamos, que evidentemente por el momento ni de lejos digamos que eso sea posible. Y concretamente, ¿cuál es la situación que se está viviendo actualmente en Gaza? Tengo entendido que ya tenemos un periodo muy largo de incomunicación informativa. ¿Es así? Exactamente. A ver, la situación en Gaza está a la vista en cualquier medio, cualquier foto que uno pueda buscar. Se nota una ciudad totalmente destruida, con una crisis humanitaria gigante, con falta de recursos, falta de insumos. A la fecha calculamos más o menos que unos 25 millones de palestinos han muerto durante estos últimos 3 meses, que el 85% tuvo que huir de sus casas, que los refugios en el sur de Gaza no dan abasto. Israel la semana pasada bombardeó, por ejemplo, una universidad en Gaza. La ofensiva es muy, ¿cómo decirlo? Tiene muchísima fuerza. Entonces, honestamente, el hecho de que Netanyahu se pare en una postura en la que dice no voy a cesar el fuego a menos que termine con Hamas, va a seguir mostrando la misma foto de una ciudad totalmente devastada.
¿Podrías repetir la cifra de muertos en Gaza, por favor? Palestinos se estima que son más de 25.000. 25.000 ya, Dios. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen viernes. Gracias. Sofía Scali, internacionalista especializada en los temas de Israel, nos habló desde Buenos Aires. Las 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro En Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Son las 10:05 de la mañana. El pasado 13 de enero fue el Día Mundial contra la Depresión. La depresión es una condición que va más allá de la tristeza. En el mundo más de 280 millones de personas la sufren, pero afortunadamente existe tratamiento. ¿Cómo definimos la depresión y cómo tratamos la depresión? ¿Cuán riesgosa y peligrosa es esta enfermedad? Ese es el foro de esta mañana. En la ciudad de Cuenca está el psiquiatra Rómulo Aponte. Rómulo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Tienes el mute colocado, tienes que quitarle el mute, Rómulo. A ver, todavía estás. Ahora sí, buenos días. No, a ver. Lo volviste a colocar, Rómulo. Ahora. ¿Y ahora? Bien, mientras Rómulo resuelve, en la ciudad de Caracas está otro destacado psiquiatra venezolano, el doctor Pedro Delgado Machado. Pedro, buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Muy bien, gracias. Ya Rómulo también está comunicado. Buenos días, Rómulo. Hola, César Miguel, buen día. Gracias por la invitación a este foro. Yo sé que tiene muchos seguidores. Y un saludo a mi amigo Pedro Delgado, que estoy viendo que tiene el pelo como el prócer Francisco de Miranda. Muy bien. A ver, ¿cómo definimos... Antes de la carraca. Antes de la carraca. ¿Cómo definimos la depresión? ¿Qué es la depresión? Comencemos con el doctor Delgado. Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, porque el estado de ánimo normalmente en el ser humano oscila, sube y baja, digamos, en intensidades tolerables. Uno a veces está más animado, otras veces está menos animado, etc. Pero cuando el estado de ánimo baja pronunciadamente y produce una serie de síntomas que están perfectamente descritos, se produce la depresión. Y básicamente el síntoma cardinal es un estado de tristeza sin aparente motivación, y además un desgano, desmotivación, las cosas que normalmente le gustaban ya no le gustan, baja del apetito puede haber, o aumento del apetito, problemas de sueño o exceso de sueño, digamos una serie de síntomas que definen la condición depresiva, lo que se llama el trastorno depresivo mayor. Ya. El doctor Delgado menciona la palabra tristeza y hay una línea muy importante que separa a la una de la otra. A ver, es fácil que alguien pueda decir estoy triste, pero no es muy frecuente que alguien diga estoy deprimido. ¿Cuál es la diferencia real entre la una y la otra? Le pregunto al doctor Aponte. Rómulo, por favor. Sí, como decía Pedro, la depresión está conformada en un trastorno psiquiátrico importante de una alta prevalencia. Se estima en algunos estudios que se han hecho precisamente en Estados Unidos, estudios comunitarios, no con personas en la consulta de los psiquiatras, que un 15% de la gente puede sufrir de depresión. O la ha sufrido, o la está sufriendo, o la va a sufrir. De tal manera que es un trastorno
médico, psiquiátrico muy, muy frecuente, en el cual debemos estar muy atentos a esto. Pedro caracterizaba la depresión y ciertamente la depresión tiene síntomas afectivos, tristeza, sentimientos de culpa, disminución del placer. Tiene síntomas motivacionales, apatía. La persona deprimida no quiere hacer nada. Tiene síntomas conductuales, el comportamiento. Se torna pasivo, está acostado, sentado en una silla, echado en un sofá. Tiene síntomas fisiológicos, decía Pedro, trastornos del sueño, trastornos del apetito, fatigabilidad, cansancio, disminución del interés sexual. Y es interesante caracterizar de San Miguel la depresión, porque de esta manera, a través de tu programa, podemos hacer lo que en medicina se conoce como diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Que las personas que están padeciendo estos síntomas puedan reconocer esta condición y tengan una consulta y un tratamiento oportuno, lo cual le va a dar mucho mejor pronóstico al problema, porque la otra característica de la depresión es la tendencia a la recurrencia. Quien sufre una vez una depresión tiene un 50% de probabilidad de que vuelva a recaer. Quien ha sufrido 2 tiene un 70% de probabilidad. Y quien ha sufrido 3 depresiones tiene casi el 100% de probabilidad de que vuelva a recaer en la depresión. Y esto es importante que la gente lo sepa, para que se tomen las medidas convenientes de manera de evitar este trastorno tan devastador para el ser humano y para su conjunto familiar y el ambiente en el cual se desenvuelve, ¿no? Para su vida en general. ¿Cómo tratar la depresión? ¿Cómo salgo yo de una depresión? Le pregunto a Pedro Delgado. Bueno, hay diferentes maneras hay diferentes abordajes para el tratamiento de la depresión y también depende de la intensidad de la depresión, porque hay depresión, aunque se llama trastorno depresivo mayor, hay trastorno depresivo mayor leve, moderado o grave, dependiendo de la intensidad y dependiendo de los síntomas. Si, digamos, tiene síntomas depresivos solamente y además se acompaña de síntomas psicóticos, o sea, la persona está fuera de la realidad, tiene un tratamiento. Entonces, cada una de esas condiciones tiene un tratamiento. Pero básicamente, en términos generales, digamos, se trata con medicación, ¿verdad? Y en segundo lugar, con tratamientos de orden psicoterapéutico, que básicamente la terapia cognitivo-conductual, que ha sido el tratamiento, digamos, psicoterapéutico que mayor resultado ha tenido y del cual Rómulo nos puede hablar muy bien. Pero son esas dos aproximaciones, o sea, una aproximación, digamos, médica con medicamentos y psicoterapéutica, básicamente. Igualmente hay la intervención familiar, la educación con el paciente, etcétera, que son coadyuvantes. Y hay algunos otros médicos físicos. Nosotros en una época trabajamos con el neurofeedback, que pudieran también beneficiar los cuadros depresivos. Y lo último es que la depresión, por lo general, se presenta acompañada, no se presenta sola. Hay una comorbilidad y es un asunto importante. La depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y daña la relación con la familia, con los amigos, la productividad, y se dan una serie de comorbilidades que después podemos mencionar. Me gustaría mucho, porque hay comorbilidades importantes que son enfermedades que coexisten, tanto psiquiátricas como médicas, y que le dan un pronóstico distinto a la depresión y algunas características que vale la pena abordar y que de alguna manera determinan cuál es el tratamiento. Hablaba el doctor Pedro Delgado. Rómulo, ya Pedro comentó el tema de la terapia cognitiva, en el cual tú eres especialista, pero al plantearse el medicamento, el medicar a la persona, entiendo entonces que la depresión no es un problema psicológico, sino psiquiátrico, un problema médico, una enfermedad.
Rómulo. Sí, ciertamente la depresión es un problema médico que está asociado a tres condiciones más fundamentales, ¿no? La vida de la persona. Hay personas que tienen situaciones de vida muy ingrata, que le ocurren cosas terribles. Y el mundo actualmente está convulsionado, prevalece la agresión y la hostilidad por encima de la empatía, del cariño y del respeto a los derechos de las personas. Entonces tenemos un mundo extremadamente hostil. La vida de algunas personas es terrible. Hay países en los cuales las condiciones de vida es muy adversa para la persona. Yo particularmente pienso que Venezuela es un país de riesgo para sufrir depresión por todas las calamidades que sufre la gente, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, la vida de la persona. La segunda condición es la genética. La depresión es una enfermedad que puede tener un componente genético importante, de tal manera que un papá, una mamá que haya sufrido, un abuelo que haya sufrido depresión, hay la posibilidad, la probabilidad de que uno de los descendientes sufra depresión. Y la tercera condición es el estilo cognitivo, la manera de pensar de la persona. Estudios clínicos bien importantes han demostrado que las personas deprimidas tienen tres tipos de pensamiento que les hacen mucho daño. Pensamientos negativos de sí mismos, se consideran minusválidos, carentes, débiles, inapropiados para la vida. Pensamientos negativos de la vida, todo lo ven mal, la pareja, el trabajo, la sociedad, el ambiente, todo está mal. Y muy particularmente el tercer tipo de pensamiento son los pensamientos negativos del futuro. Mañana va a estar peor que hoy. Y esos pensamientos pueden llevar a una condición que conocemos los psiquiatras como desesperanza. Por mucho que haga, las cosas no van a mejorar. Y la desesperanza se asocia al riesgo suicida, lo cual es una condición en la cual los psiquiatras siempre estamos muy atentos cuando estamos tratando a un paciente con depresión. Y termino con esta observación, para que toda la gente que los escucha a ustedes, a César Miguel y a Flor Alicia, que me parece verla por allí, que la depresión tiene muy buen pronóstico, en general. Cuando se usa un buen tratamiento farmacológico, Pedro Delgado hablaba de los antidepresivos, hay antidepresivos modernos muy buenos para recuperar la neuroquímica del cerebro que está muy asociada con la depresión. Hay fármacos extraordinarios para mejorar la depresión. Y la terapia cognitiva y conductual, también modificar el estilo de pensamiento, la manera de pensar de las personas. La combinación de esas dos intervenciones ha demostrado tener una alta efectividad en el tratamiento de la depresión. A ver, él decía, Rómulo, que el pronóstico es muy positivo. Y claro, menciona el riesgo terrible que es el final de la vida, ¿no? Evidentemente, por decisión propia. ¿Qué estadísticas se pueden manejar? O, dada la experiencia clínica en tu caso, Pedro, para poder sacar a una persona de la depresión. ¿Cuánto tiempo puede llevar? ¿Cómo sería el proceso? Pedro, te quitaste el audio. Estás sin audio. A ver, ahora. Voy a entrar en eso. Sí. Pero antes de entrar en eso, quería decir lo siguiente. Mira, la cuarta parte de las personas que tienen una depresión mayor, o sea, sintomática, no son nunca diagnosticadas. Y el 50% de las personas con depresión no reciben nunca tratamiento. Eso es una cosa significativa. Las personas, ¿por qué significativa? Porque las personas con depresión, además de la depresión, como decía antes, tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, accidentes cerebrovasculares, problemas dolorosos, enfermedad de Alzheimer, ¿correcto? Y riesgo de infarto al miocardio. O sea, las personas deprimidas tienen 81% mayor riesgo que las personas no deprimidas de sufrir un infarto al miocardio. Y eso tiene que ver que cuando una persona está deprimida y está ansiosa, porque la ansiedad se une frecuentemente a la depresión,
su frecuencia cardíaca cambia, su presión arterial aumenta, se reduce el flujo sanguíneo, y el cuerpo produce mayores niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces eso puede predisponer a que una persona sufra de un infarto al miocardio. O sea, hay comorbilidades importantes relacionadas a... Ahora, si una depresión se diagnostica oportunamente, o sea, tempranamente, y se trata adecuadamente, la posibilidad de que la persona salga es muy alta, por encima del 60-70%, la persona sale con un primer intento terapéutico, y si se cambian y se ajustan, esa probabilidad aumenta, y el tiempo es alrededor de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, máximo, a veces 6 semanas, pero estamos hablando de semanas. Una persona que puede tener meses deprimidos, semanas, porque se considera por lo menos 2 semanas para poder hacer un diagnóstico de depresión, puede salir en un tiempo relativamente corto, bien diagnosticado y bien tratado. No tratado tiene riesgo de cronificar la depresión, de hacerla una depresión resistente, tiene riesgo, como dije, de problemas médicos importantes, y se unen comorbilidades psiquiátricas, sobre todo el trastorno de ansiedad generalizado, que la hace todavía más severa, y pueden eventualmente haber oscilaciones del humor y la persona presentar periodos de elación, o sea, de hipomaníaca, en un porcentaje por lo menos del 10%. De tal manera que es bien diagnosticada y bien tratada, y lo interesante de todo esto es que la mayoría de las depresiones no le llegan a los psiquiatras, le llegan a los médicos. O sea, son los médicos generales, los médicos que están en primera línea, los que reciben la depresión, y desafortunadamente se les va entre las manos a un porcentaje importante de ellos, y hace que la condición se cronifique, porque como tiene síntomas somáticos la depresión siempre, entonces los médicos orientan el tratamiento en ese sentido. No se trata la depresión y vienen las consecuencias o las complicaciones. Es decir, Pedro, una persona va por alguna dolencia X al médico internista, y el internista le trata esa dolencia, pero no le trata la razón, que es la depresión. No le trata la depresión, eso pasa con cierta frecuencia. Ayer un paciente casualmente me decía: oye, perdí 6 meses de mi vida porque tenía síntomas dolorosos, y resulta que el médico me lo trató como problemas dolorosos y lo identificó como un problema gastrointestinal superior. Y resulta que lo que yo tenía era una depresión y un trastorno de ansiedad. Y ahorita, con poco tiempo de tratamiento, ya estoy bien, ya no me duele nada, y ya salí del cuadro. Ya. Bien, muy, muy interesante todo esto. Quiero agradecerles, es como para conversar muchísimo más, pero el tiempo va en contra siempre. Así que muchísimas gracias, Rómulo, por habernos acompañado, el doctor Rómulo Aponte desde Cuenca. Gracias, Rómulo. Gracias a ustedes. Y al doctor Pedro Delgado, también médico psiquiatra desde Caracas. Gracias, Pedro. Saludos, Floraliza. Gracias, César Miguel. Bien, Pedro Delgado y Rómulo Aponte. 10:23 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Hay preocupación en la sociedad civil venezolana por el empeño del régimen de Nicolás Maduro de implementar la denominada Ley de Cooperación Internacional o Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG
y afines. ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué la preocupación? ¿Qué hay detrás de esta ley? Vamos a Caracas, donde está la abogada Andrea Santa Cruz, de la ONG Civilis Derechos Humanos. Andrea, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en esta mañana. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Andrea, a ver, ¿de qué trata esta ley y qué se pretende con ella? Andrea se nos congeló. Perdí tu audio ahorita. Ah, perdiste. No te escucho. ¿De qué Perdón. trata? ¿De qué trata? ¿Qué hay detrás de esta ley? ¿Cuál es la preocupación? Te vamos a llamar, Andrea, por el teléfono, ¿ok? Porque estamos perdiendo a... A ver, el principal, leo acá, esta ley pretende limitar y controlar el financiamiento nacional e internacional a prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil, como las ONGs, ONG es organización no gubernamental, las fundaciones, las asociaciones civiles sin fines de lucro y hasta a las mismas universidades y a otras organizaciones autónomas, incluyendo clubes sociales y deportivos. La ley se aplicará a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con esta e impliquen, entre otros aspectos, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados desde el exterior hacia el país, pero también limita las fuentes de financiamiento nacional. Tras más de 15 años pendiendo como una espada de Damocles sobre las cabezas de estas organizaciones, parece ser ahora sí una amenaza de control más real que nunca para la sociedad civil venezolana debido a la larga lista de obligaciones, incompatibilidades y controles que establece, además de la alta discrecionalidad en las decisiones. Andrea, ¿qué puede ocurrir aplicada esta ley con las ONGs? Bueno, lo primero que va a ocurrir es que van a hacer desaparecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que estén registradas en este momento. Yo creo que un punto fundamental es entender que Venezuela sí tiene una normativa regulatoria para la existencia de organizaciones y que hasta el año 2010 y posteriormente a 2019 existía un marco regulatorio bastante ajustado a los estándares internacionales que permite vislumbrar un respeto a la libertad de asociación y a los derechos vinculados a este derecho. Pero la propuesta de ley que ya el año pasado se aprobaba en primera discusión tiene muchísimos señalamientos, incluso de varias relatorías especiales, en las que destacan que si se llegase a aprobar esta norma, se establecería un contexto restrictivo que nosotros hemos llamado el cierre definitivo del espacio cívico, lo cual es profundamente grave. No puedan realizar su labor, sino que los beneficiarios, que son las personas que de alguna manera reciben apoyo de estas organizaciones o asistencia de estas organizaciones, perderían a quienes los han estado apoyando por mucho tiempo. Andrea, ¿y por qué el régimen se empeña en acabar con las ONGs? ¿Qué daño le hacen al régimen las ONGs? ¿Me repites, por favor? ¿Por qué el gobierno quiere acabar con las ONGs? ¿Qué daño le hacen estas a Nicolás Maduro? No me oye. Bien. Voy a tratar de cambiar mi conexión a ver si mejora, sí, porque por favor. La verdad es que oí toda tu introducción súper bien, pero bueno, estoy en Caracas y las dificultades de internet limitan un poco el proceso. Sí. Déjame... Bien. Quería aprovechar mientras ella está haciendo el cambio de señal de leer un poco de qué se trata esta ley que se va a aplicar a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con esta. Sí, y es muy delicado este tema. Al final también les va a servir a ellos de herramienta para inmiscuirse en la administración de los recursos
que obtienen desde el exterior, y esto es lo más delicado, a través de la creación, y esto es importante, César, de un fondo de cooperación y asistencia internacional como órgano desconcentrado, es decir, autónomo, que va a trabajar con estos temas. Andrea, a ver si ahora podemos concluir. Sí. Perdónenme la situación con la señal. La pregunta, ¿por qué el gobierno quiere acabar con las ONGs? Bueno, la verdad es que lamentablemente lo que hemos visto en la evolución actual de quienes gobiernan o ejercen el control del gobierno en Venezuela es que hacen un avance hacia las limitaciones de las libertades en general en un Estado que ha violado derechos humanos y así ha sido reconocido por diversas instancias. E incluso vemos que en la discusión que se presentó el viernes pasado, uno de los aspectos que destacaban era que las organizaciones de derechos humanos acuden a instancias internacionales y señalan las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país. Ellos pretendieron criminalizar en ese discurso a quienes realizan esta labor, que es una labor muy importante. Entonces ahí nos dan la primera pista de por qué quieren eliminarlas, para que deje de haber información debidamente documentada que permita hacer una denuncia conocida a nivel internacional, dada la difusión de esa información, porque la documentación que se hace desde el terreno es muy valiosa. Entonces quieren evitar que esa información aparentemente pues siga difundiéndose puertas afuera, no solo a nivel nacional sino internacional. Pero también otro argumento que hemos escuchado es que las organizaciones están sirviendo como mecanismo para recibir financiamiento a organizaciones políticas, partidistas. Y es importante destacar esto porque el proyecto de ley trata de alguna manera criminalizar cualquier labor política y es importante para las organizaciones de la sociedad civil destacar que la labor política es esencial para la vida en sociedad. Pero además estamos en un año electoral y este año electoral requiere de una sociedad civil robusta que sea capaz de ser veedora de los procesos que se van a desarrollar en el país. Y que debilitarla a través de una ley como esta, pues también va a tener una incidencia importante en los procesos electorales, que además pareciera que también tienen ese fin, tratar de limitar incluso que organizaciones político-partidistas pues utilizan unas vías que de alguna manera han tratado de utilizar de cara a las limitaciones económicas que han tenido, pero son los espacios político-partidistas los que podrán responder sobre eso. En definitiva, yo podría responder brevemente en que quieren restringir la libertad de asociación porque al final somos incómodas para un Estado que quiere violar derechos humanos o mantenerse en esa ruta. He allí la razón de todo esto. Andrea, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Andrea Santa Cruz desde Caracas, de la ONG Civilis Derechos Humanos. En Caracas Chronicles es un portal que se ocupa de asuntos venezolanos, pero está escrito en inglés. Leo un artículo muy interesante. Ecuador is a warning for a post-chavista Venezuela. Ecuador es una advertencia para una Venezuela post-chavista. Esto lo firma la doctora Paola Bautista de Alemán. ¿Qué tipo de advertencia? Vamos a conversar con ella. Paola, muy buenos días. Gracias por atendernos. Por favor, desconecta el mute de tu computadora para poderte oír. Y aquí tenemos de nuevo el mismo problema. A ver, Paola, ¿te tenemos o no te tenemos? Aquí estoy. Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy Hola. Bien, gracias, Paola. Paola, lo primero... Gracias por contactarnos. Paola, en primer lugar, te agradezco la nota optimista de una Venezuela post-chavista, porque eso ya es un detalle optimista. Sí, eso, el chavismo va a acabarse, los venezolanos saldrán del chavismo. Pero paso a la segunda parte de tu planteamiento. ¿Por qué Ecuador es una advertencia para lo que puede ocurrir en una Venezuela ya democrática? Sí, ese artículo que comentas lo publiqué la
semana pasada en Caracas Chronicles a propósito de la crisis que hubo en Ecuador, que refiere al tema del crimen organizado, y es una alerta tener en el cambio político de nuestro país, que es la reconstrucción del Estado venezolano, ¿no? Superar la degradación que ha habido en los últimos 25 años, en donde el Estado venezolano... Tenemos severas dificultades, de verdad, para comunicarnos con Caracas. Laura está tratando de contactar a la doctora Bautista por el teléfono, a ver si logramos una mejor comunicación. A ver, ya tenemos a Paola. ¿Estás con nosotros, Paola? Por favor, continúa. Paola. ¿Aló? ¿Me escuchas, Paola? Sí, ahora te oigo. Sí. Tú dices en tu artículo, perfecto. Dices en tu artículo que la situación ecuatoriana hay que remitirla hasta el tiempo de la presidencia de Rafael Correa. En esos 10 años, Correa fracturó la capacidad de la institucionalidad para enfrentar el crimen transnacional. De alguna manera se planteó algún tipo de complicidad. ¿A dónde vas con esta idea? Algo parecido es lo que tenemos en Venezuela y podría ocurrir si sale el chavismo. Sí, una vez que digamos, si efectivamente la oposición venezolana logra reconquistar la democracia y avanzar en un proceso de redemocratización, el principal desafío va a ser quebrar la relación simbiótica que se ha establecido entre el Estado venezolano y el crimen organizado. Y se puede advertir, por el caso ecuatoriano, que el restablecimiento de esas capacidades del Estado necesariamente va a generar unas tensiones que deben ser administradas por quienes, digamos, tienen la tarea, ¿no?, de redemocratizar al país. A ver, ¿qué tiene que ver Correa con el desborde del crimen actual en el Ecuador, si él mismo desde Bruselas lo ha condenado? Y esa pregunta te la hago para saber qué tendría que ver el actual régimen de Nicolás Maduro con lo que pasaría una vez que salieran del poder. Bueno, en el caso de Correa se ha escrito mucho. Quizás el principal vocero internacional de ese tema es Juan Carlos Holguín, que fue canciller de Ecuador con el presidente Lasso, y hay pruebas suficientes para afirmar que durante la presidencia del presidente Correa, el Estado ecuatoriano disminuyó su resistencia frente al avance del narcotráfico, como por ejemplo se dejaron de firmar los acuerdos de cooperación con la DEA y con el gobierno de Correa. El puerto de Guayaquil se erigió como el principal punto de tráfico de cocaína del occidente, y la droga que sale de ahí, el 80% de esa droga va a Europa, al puerto de Amberes. Y bueno, la verdad es que el presidente Correa en sus declaraciones, no sé si, digamos, es contradictorio, ¿no? Porque dice, bueno, durante mi presidencia hubo menos homicidios. Bueno, ciertamente hay menos homicidios porque había acompasamiento criminalizado de Estado. Digamos, la violencia surge cuando el Estado empieza a resistir y a restablecer lo que son sus capacidades. Y en el caso venezolano hay numerosas investigaciones periodísticas, estudios que afirman que existe una relación entre el Estado venezolano y el crimen organizado. Inside Crime tiene vasta bibliografía sobre eso. Vemos noticias como por ejemplo la expansión del Tren de Aragua por toda Latinoamérica. De hecho, ayer vi una noticia de la presencia del Tren de Aragua incluso en Miami. Entonces, digamos, esto es un tema que efectivamente se maneja con mucha opacidad, porque son temas delicados, de los cuales hay un velo de miedo que es verdadero y real. De hecho, hace 2 días mataron en Guayaquil a un fiscal que está investigando todos estos temas. Entonces, pero el hecho de que exista este velo y esta opacidad frente al tema no nos puede llevar a negarlo ni a ver en perspectiva los desafíos que esto nos impone. En el caso venezolano, ¿podríamos decir que esa complicidad ayuda a mantener al régimen en el poder? Sí, y de hecho
hay que evaluar muy bien cuándo surge esa complicidad. Esa complicidad empieza a surgir a partir del año 2002, después del 11 de abril, cuando Hugo Chávez Frías se da cuenta que no tiene control sobre la Fuerza Armada y necesita un brazo armado que sí pueda controlar y que neutralice esa resistencia. Ahí es donde comienza, y sobre esto ha escrito mucho Asdrúbal Aguiar, ahí empieza la relación con grupos irregulares colombianos que poco a poco se va expandiendo, y cuando empieza a haber problemas económicos, también esa relación ayuda a subsanar lo que son las demandas financieras de sus aliados políticos internos e incluso externos. Ya. Caramba, un cuadro realmente delicado y preocupante. Paola, muchísimas gracias por... Es un cuadro delicado. No, sí. A ti, gracias por llamar. Paola Bautista de Alemán, doctora en Ciencias Políticas, a propósito de este artículo que recomiendo ampliamente en Caracas Chronicles. 10:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. La Sociedad de la Nieve, la magnífica película del español Juan Antonio Bayona, ha puesto de nuevo sobre el tapete de la opinión pública mundial el tema de los Andes, lo que se conoció por igual como la tragedia de los Andes y el milagro de los Andes. La odisea de 16 jóvenes uruguayos que lograron sobrevivir durante casi 2 meses en lo alto de la cordillera andina. En diciembre del año 1972, la primera noticia fue el milagro porque aparecieron, y la segunda noticia que estremeció fue cuando se supo que la sobrevivencia se había logrado gracias a la antropofagia, es decir, apelaron a comer los cadáveres de los compañeros que habían quedado en la nieve. Quien revela esa noticia es el entonces joven reportero Miro Popic. Miro está en la línea telefónica en este momento. Miro, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. César, un gran abrazo para ti y toda la gente por allá. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te enteraste? Bueno, en esa época, como tú lo dijiste, era un joven reportero que estaba haciendo mis pasantías en un periódico, un tabloide en Santiago de Chile en esos años, y nos enteramos que había llegado una noticia de que habían encontrado 2 sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Al principio dice, bueno, pues no es imposible que hayan estado 2 meses arriba en la cordillera, a 6.000 metros, y hayan sobrevivido. Entonces aquí tiene que haber algo raro. Entonces inmediatamente agarramos el carro del periódico con un fotógrafo y otro reportero y nos fuimos allá y llegamos en la noche, porque eso era como a 200 kilómetros al sur de Santiago. En realidad nunca llegamos hasta el sitio donde estaba el avión porque nadie subió, salvo los helicópteros. Pero sí llegamos al sitio donde el helicóptero bajó a todos los rescatados y ahí tuvimos oportunidad de estar en contacto con ellos. El primer encuentro obviamente fue con los 2 principales actores que fueron los que bajaron, Fernando Parradó y Roberto Canesa, que son los que bajan desde el avión hasta Chile buscando algún poblado, a gente que los ayudara. Al final se encontraron con unos campesinos que fueron los que por primera vez lo vieron. Todo el mundo corrió hacia ellos, por supuesto, y nosotros también. Pero ellos en ese momento negaron cómo habían sobrevivido. Dijeron que habían sobrevivido comiendo lo que iba en el avión, quesos, chocolates, cacahuates, en fin, todas esas cosas que uno generalmente lleva en las maletas cuando viaja. Pero era imposible que después de 2 meses estuvieran en las condiciones que ellos estaban, porque en realidad estaban afectados, pero todavía estaban conscientes y tenían fortaleza en su cuerpo. Y bueno, alguien tiene que decirnos acá, y nosotros nos acercamos después de eso a los que
los primeros campesinos que tuvieron contacto humano ajeno a los personajes que habían convivido en el avión. Y ellos fueron que nos contaron la primera vez que habían reconocido que se habían alimentado con los cuerpos de sus compañeros, porque era la única manera de sobrevivir que tenían. Obviamente, con la irresponsabilidad de un joven reportero y el deseo de dar un tubazo, nuestro primer titular fue "comieron carne humana". Y fue una cosa muy dura, muy difícil de hacer y de plantear también. Y después, bueno, ya se comenzó a hablar del milagro de los Andes, la tragedia de los Andes, y bueno, todo lo que ha surgido después, tantas películas y tantos libros. A ver, eras un joven reportero. ¿Qué edad tenías en ese momento? Tenía 29 años. Ahora, Miro, entonces, publicas ese titular y viene una primera reacción, como la reacción que puede esperarse de la antropofagia. Pero, evidentemente, tan pronto la noticia se conoce más, cambia el parecer de la opinión pública, porque no tenían otra opción. Tú que viviste en el sitio, que estuviste allí, no fuiste donde estaba el avión, pero los conociste, ¿dónde caes en cuenta de la hazaña realmente? Bueno, a mí yo tuve algo personal con ellos que nunca lo he contado. Mi guardia en el periódico donde yo trabajaba en ese momento era guardia de la tarde. Y prácticamente casi toda la semana iba al periódico donde yo trabajaba el papá de uno de los integrantes de ellos, que en la película aparece como Carlitos Páez. Su padre era pintor y el señor se trasladó a Santiago apenas hubo el accidente, ocurrió el accidente y se quedó allá hasta que sus hijos hasta que apareció el avión. Claro, después de 15 días en la nieve se suspende la búsqueda y dice, bueno, esta gente ya se perdió, son la cordillera arriba a 6.000 metros. Pero este señor iba todas las semanas al periódico y me tocaba a mí atenderlo, recibirlo. Mire, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. Por favor, reanuden la búsqueda, hagan tal cosa. Claro, la búsqueda iba a reanudar cuando ya comenzara el verano y los deshielos de la nieve y la nieve desapareciera. Bueno, ese señor tenía razón, al final su hijo estaba vivo. Yo lo entrevisté después nuevamente en Uruguay, porque él tenía un hotel en Uruguay, y bueno, él es el que aparece en la película de Bayona, al final cuando lee los nombres, el que lee los nombres es el papá de Carlitos Páez, haciendo el papel de su propio padre, cuando él informa a Uruguay del nombre de los sobrevivientes del avión. El señor, ¿cómo tenía cuando él te insistía, mi hijo está vivo? ¿En qué se basaba? Intuición paternal, porque uno le decía, pero mire, yo estaba arriba en la cordillera, eso es imposible, ahí no hay nada, ahí lo que hay es nieve, no hay ni siquiera hierba ni nada que comer porque está cubierto por 5, 10, 15 metros de nieve, estamos hablando de 6.000 metros de altitud, donde cayó el avión. Claro, al final el avión quedó a 4.000 metros. Podían respirar y todo eso, pero ahí no hay nada, absolutamente nada. Lo único que hay es la nieve derretida, que es agua, pero esa agua ni siquiera alimenta porque no tiene sal. Entonces yo creo que era pura intuición paternal y al final tenía razón. Y todos estos años después, ¿cómo calificas tu experiencia y lo que ocurrió en el milagro de los Andes? Miro. Bueno, al final, ahorita, claro, a la distancia uno lo ve con otros ojos. En ese momento lo importante para mí era el tubazo y entrevistar a la gente y contar cómo había ocurrido, pero no había oportunidad de reflexionar sobre el hecho. Hoy en día me parece a mí, claro, con la experiencia después de 50 años de eso, es que el no hacer lo que ellos hicieron era suicidarse, porque ellos venían de una institución religiosa donde el pecado los marcaba mucho. De hecho, cuando ellos cuando regresan a Uruguay y dan una misa el día 28 de diciembre, reconocen que se alimentaron con el cuerpo de sus compañeros y que para ellos fue una especie de comunión
así como la Eucaristía normal de todos los católicos. Para uno era un hecho de supervivencia, donde sin alimentación tú no puedes vivir, y tenías la comida ahí, claro, la comida a través del cuerpo de tus compañeros. Hablar de eso de canibalismo es feo, es duro, porque no lo fue, porque ellos no mataron a nadie para alimentarse, ellos se alimentaron del cuerpo de sus compañeros que estaban allí, e incluso solamente de los que habían fallecido por el accidente, no los que fallecieron por una enfermedad infecciosa a partir de las heridas de ellos. Entonces, para mí es una lucha, una comprobación de que al final la vida puede vencer por un tiempo la muerte, porque ellos regresaron de la muerte. Lo dicen también, estamos muertos aquí cuando suspenden la búsqueda. Sí, sí. Miró, te agradezco inmensamente estos minutos en el programa de hoy. No, siempre a la orden, César Miguel, y un placer escucharte. Gracias, Miró. Miró Popic desde Caracas, qué historia, ¿eh? Y bien, ya son las 10:56.